Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. ¿Cómo están, queridos oyentes, en este nuevo día que nos regala el Señor para que cada vez más lo conozcamos, amemos y sirvamos? Es una gracia muy grande que el Señor nos regale la vida, pero nos la regala para que cada vez tendamos más a Él y lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y así lo hizo San Francisco de Asís, del cual hoy vamos a seguir en esta escuela franciscana de espiritualidad. Pero antes voy a saludar a mis compañeros, como siempre, aquí en Barcelona, que estamos haciendo este programa. Están los estudios centrales de NSE, está conmigo Carlos Quequesana y allende los mares, detrás, allá un poquito más del Océano Atlántico, tenemos a nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, pero primero, antes de conectar con el Padre Zavala en Chile, vamos a decir las preguntas del concurso de esta semana, hoy el último día, para que ya el lunes puedan escribir, bueno, lo hacen también el fin de semana, puedan escribir a ver si han acertado. Primera pregunta, ¿quién es el patrono de los animales? Segunda pregunta, ¿dónde se encuentra el santuario más grande del mundo dedicado a San José? Y tercera, ¿cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? Bueno, ahora sí conectamos con nuestro padre Daniel Zavala, que está en Chile, y él, como sabemos ya tanto tiempo haciendo el programa, él es licenciado en Teología y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, en Italia. Padre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias y, como siempre, muy contento de participar. Gracias, Padre. Bueno, pues si le parece, no sé si recuerdan nuestros oyentes que el último programa que hicimos con el Padre estábamos viendo la Escuela Franciscana de Espiritualidad. Precioso todo lo que vimos y hoy seguimos en esta escuela con otros santos de la misma, pero Padre, si usted nos hace el favor de recordarnos un poquito para que sigamos el hilo un poquito lo que vimos en el programa anterior. Sí, abordamos sobre todo, hermana, y vamos a recordar esas características principales de la mística de San Francisco de Asís, que van a marcar las características de la escuela franciscana. Veíamos como primera característica un amor apasionado a Jesucristo hombre, Dios y hombre verdadero. Él lo contempló San Francisco en los misterios de Belén y en el Calvario. Sabemos que fue un estigmatizado San Francisco, ¿no? Recibió las llagas de nuestro Señor. Una segunda característica, el amor a la pobreza, esa dama pobreza. Y ahí llegó pues a unos extremos increíbles de desprendimiento, no toleraba, diríamos, ese apego a las cosas materiales en sus frailes. Un tercer punto, la humildad profundísima. San Francisco en esto, pues como todos los santos, quiere asimilarse a Cristo en esa humildad profunda. Y cuarto, la alegría espiritual
rebosaba siempre alegría, contagiaba alegría, y eso marcará también mucho la escuela franciscana. Y el amor a la naturaleza también, finalmente, pues un amor apasionado a las criaturas porque están salidas de las manos de Dios, son obra de Dios. Él veía las criaturas todas como transparentes y detrás veía al Creador que las estaba manteniendo en la existencia. Esas serían como las 5 características fundamentales. Habíamos visto la vida de San Francisco, vimos pequeñas pinceladas, porque abordar la vida de San Francisco necesitamos un año entero para poder ahondar, dada diríamos, la riqueza que tiene este santo. También, pues, tocamos algunos representantes de esta escuela: San Antonio de Padua, o de Lisboa, como se dice en Portugal, San Buenaventura, y nos comenzábamos a adentrar en Santa Ángela de Foligno, Sí. esa santa de mediados del siglo XIII hasta inicios del siglo XIV, muere en 1309. Y solamente habíamos dado 2 pinceladas sobre Santa Ángela. Sí. Padre, recuérdenos porque Santa Ángela fue casada y con hijos. Recuérdenos, Padre, un poquito su vida, bueno, el nacimiento, y luego tan curioso, ¿no?, que murieron todos prácticamente de los más allegados, por supuesto, de su familia, y fue cuando ella tomó esa decisión de entrega al Señor. Así Sí, lo abordábamos. Ella nació en Foligno, 1248, y pues el padre Molina le gustaba mucho esta santa, pues sobre todo por su gran conversión, y trazó un cuadro temperamental, un análisis, diríamos, de su personalidad muy interesante. Decía el padre Molina que Ángela pues tenía un cuadro temperamental que la hacía capaz de gozar ampliamente de todas las cosas, de amar y ser amada, ¿no? Y la describe como alta, más alta de lo normal, fuerte, llena de salud, rostro vivo y hermoso, redondeado, abierto, una risa franca, amaba el lujo y el bienestar, estaba pegada al confort de su tiempo, era elegante, tenía un gusto exquisito, y su inteligencia era penetrante, indagadora, inquieta, su corazón ardiente, su modo de hablar ágil y brillante, matizado a las veces de fina ironía, tenía ese toque irónico. Ángela estaba en lo positivo y concreto, era realista, tenía un temperamento en definitiva exuberante, hecho para triunfar, era una gran dama que triunfaba. A esta mujer es a quien Dios le va a quitar todo, van a morir su marido, sus hijos, y le va a desprender de todo el Señor. sí. Es interesante este aspecto, porque ella se va a quedar solo con Dios, ¿no? Así es, Solo sí. con Dios. Sí. Y sí. Padre, no, le iba a preguntar, bueno, tengo aquí delante de mí todo esto del nacimiento de ella, que fue casada, y luego algo muy interesante cuando tuvo ella, porque como usted nos ha descrito la parte temperamental, bueno, hubiera brillado en la vida y con posibilidad de condenación, porque claro, no era cualquier cosa, sino una mujer que hubiera triunfado mucho. Sin embargo, ¿tiene, padre, en qué momento tiene esa conversión tan fuerte y que realmente fue un trampolín ya para una entrega, porque fue también, no, padre, una santa mística? Sí, Sí. pero fíjese que nosotros conocemos, y lo
lo más conocido es ese aspecto místico de Santa Ángela de Foligno, pero el mismo padre Molina ahondó, diríamos, en esa vida de pecado que tenía, ¿no? Sí, Porque Santa Ángela, antes de ser santa, lo tenía todo, el mundo brillaba para ella. ¿eh? sí. El padre dice que tenía un gozo abundante, pero superficial, vivía en la superficialidad. Por eso es una santa que representa a tantas personas que hemos vivido en la superficialidad. Sí, padre. Entonces, estaba entregada al gozo de los sentidos, vivía en la superficie de los sentimientos, pero es ese gozo que deja vacío, ¿no? Que no toca la médula de su alma, sino que vive en la superficie. Eh, Ángela se decía cristiana como toda la gente de ese tiempo, estamos hablando de mediados del siglo XIII, ¿no? Entonces, pero el cristianismo era como el de muchos, un cristianismo exterior, rutinario, que no había asimilado, diríamos, las verdades del Evangelio. Vivía un poco de la inercia de esa sociedad tan creyente. Mm. Hasta había adquirido la costumbre, ella misma lo confiesa, de recibir indignamente los sacramentos, imagínense, a qué Sí. nivel estaba. O sea que Y el recibía, por ejemplo, la comunión, padre, en la pecado. comunión en pecado, claro. Sí, sí. Y el padre Molina decía que el pecado está entre los componentes de su vida, o sea, no es una cosa circunstancial, un tropiezo, no, vivía en pecado. ¿eh? Sí. Pero todo ese, diríamos, todo eso que arrastraba en su vida se va a acabar con ese toque de Dios que va a provocar la conversión de Ángela. eh, eh, Ella fue muy incomprendida también, como todos los santos cuando tienen su primera conversión. El mundo no tiene oídos como para ver ese cambio, ¿no? Entonces, pues Ángela va a sufrir esa incomprensión, ¿eh? Eh, pero Dios se va a dejar ver, escuchar, tocar, abrazar por Ángela dentro de esa tiniebla y nube densa que es la fe. Dios le va a hacer experimentar su presencia. Sí. Uno dice, pero ¿qué hizo Ángela para merecer esto? Y la respuesta es nada, Nada. no hizo nada. Sí. Es ese gran don de la gracia, que por eso se llama gracia, pues es gratis. ¿eh? Entonces, es el conocimiento que va a llegar a tener Ángela acerca de Dios en la fe, va a llegar a ser penetrante, intenso, profundo, altamente abarcante, verdaderamente se va a transformar en una conocedora profunda de Dios. ¿eh? Ella va a tener, pues, el Espíritu Santo le dirá en un momento, mi siervo Francisco, refiriéndose a San Francisco, me amó mucho, por eso yo hice mucho por él. Si hubiese una persona que me amase aún más, yo haría por ella también más. Imagínense, Uy, sí. yo no sé qué más podría hacerse, pero Sí. el Espíritu Santo le dice eso a Ángela. Todavía podría ser si hubiese alguien que amase más, ¿no? Y estando Ángela mirando diversas cosas, el Espíritu Santo le iba repitiendo, eso es una criatura mía. No podía pegarse a nada. Eso es una criatura mía. O sea, está llamada a las cosas de arriba, está llamada a las cosas de lo alto, ¿no? Nos cuentan que Ángela no veía a Jesús como los apóstoles, pero lo sentía su presencia. Y un día sintió que le dijo, Ángela, más te quiero yo a ti que tú a mí. Fíjese. Qué Y bonito. Ángela dijo a Jesús, ¿por qué tienes un amor tan grande por mí, que soy pecadora, tan enormemente indigna? Jesús le contestó, porque es tan grande el amor que he puesto en ti, que no veo tus faltas, se me olvidan
no las miro. Qué bonito, Padre, no estamos Bueno, aquí estasiando. claro, estamos flotando. Y esto, hermana, pero es que no Sí. pensemos en esto algo tan extraordinario en términos absolutos. En la confesión, Dios vuelve a hacer esto mismo. Sí. Cuando confieso mi pecado, Jesús no me anda recordando todo el día, hiciste esto, hiciste lo otro, sino que olvida mis faltas, no las mira. Por supuesto que en el juicio particular me las reclamará, pero lo que Cristo quiere es que yo avance. Qué Y si bonito. miro las faltas pasadas, es para agradecer lo que hizo por mí, para animarme a servirle mejor porque le serví tan mal, pero nunca para quedarme empantanado en las faltas que cometí. Dios no funciona así. ¿eh? Así es. Y a veces hay almas que se apegan a lo que han hecho y diríamos, tienen menos misericordia que Dios. Dios les perdona y ellas no se perdonan, ¿no? Sí, sí. Eh, Decía Ángela, Dios no pide al alma, sino que lo ame. Y Jesús, mostrándole los misterios de su vida, su encarnación, su pasión, le dijo, mira si hay en mí algo que no sea amor. ¿eh? También le dijo Jesús, todo el que quiera conservarse en gracia, que no retire los ojos de su alma, de la cruz que yo le doy o que yo permito. Fíjese, Qué las bonito, cruces sí. que a veces nos tocan, si le mirásemos con fe, serían un excelente remedio para conservarnos en la gracia de Dios. Así es, Padre, sí. Bueno, Padre, pues qué bonito. Creo que hoy el programa solo nos va a dar para Santa Ángela, porque además teniendo en cuenta, porque muchos dicen, no es que desde que nació fue santo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que Que no, va, fue claro, muy Santa pecadora. Ángela, imagínense, claro. Y además, Padre, Y, bueno, no lo digo en sí, un tono despectivo, además casada, lo digo en el sentido, ¿no?, de que, bueno, quizás ella una vida consagrada, ¿no?, que es una vida más perfecta, pero ella era casada, tenía esposo, aunque luego permitió Dios que murieran también sus hijos. así es. Claro, estaba muy en el mundo y entonces uno piensa que los místicos o así, bueno, son quizás más los consagrados, pero esta santa no, lo cual muchos de los que nos están escuchando, creo que la mayoría, pues son que viven en el mundo, son gente de a pie y creo que nos puede dar mucha, es decir, mucha esperanza. Esta santa que además me ha impresionado porque el padre dijo que estuvo, el padre Zavala, que estuvo mucho tiempo recibiendo la comunión en pecado. O sea, es que Dios nos aguanta y bueno, y nos perdona, y como dice el Padre, echa que también lo dice la Sagrada Escritura, nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar. Pues Padre, si le parece, vamos a hacer una pausa y volvemos para que nos siga hablando de Santa Ángela de Foligno. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, pues estamos aquí, por si alguien se ha incorporado ahora al programa, con el Padre Zavala, en la segunda parte de la Escuela Franciscana de Espiritualidad. Y estamos hablando de Santa Ángela de Foligno, casada, con hijos, pero Dios la despojó, Padre. ¿Y de qué más la despojó? Porque claro, Dios puede ir despojando a uno, pero uno quizás como una lapa se quiera pegar a esto, a lo otro, y Dios me va quitando todo y me voy quedando en la nada, en el aire. Sí, es que Dios mismo va moviendo a las almas a ese desprendimiento, porque claro, Ángela repartió sus riquezas entre los pobres y se dedicó a hacer penitencia. Ingresa a la Tercera Orden Franciscana, como dijimos el programa pasado, y va a escoger como director espiritual
a Fray Arnaldo, un franciscano del convento de Asís. Va a ser quien le va a conducir con mano maestra, ¿no? Hay unos diálogos preciosos de Santa Ángela con Jesús que creo que vale la pena que los abordemos, porque Sí. Muchas veces, diríamos, los santos, los místicos, nos regalan unos rincones desconocidos de esa relación con Dios. Y, por ejemplo, le decía Dios a Ángela: tú eres yo y yo soy tú. ¿Eh? Y Ángela le respondió: mi corazón es tu corazón y el corazón tuyo es mi corazón. Fíjese, esa unión con Dios como hace todo común, como cuando Santa Teresa tiene el desposorio místico y Jesús le dice, la toma por esposa, ahora tu honra, mi honra es tuya y la tuya mía, le dice, ¿no? Sí. Esa identificación. Entonces, el conocimiento de Dios va a ser un abismo de la altura sublime. Dios es el incomprensible, decía Ángela. Conocimiento del hombre, abismo de la miseria profunda, decía también Ángela. Y los compañeros de Cristo son la pobreza, el desprecio, el dolor. Unos criterios completamente ajenos al mundo, ¿no? Así es. Y esto se lo repetía con frecuencia a los discípulos. Ella tuvo discípulos que, diríamos, fue conduciendo por los caminos de la santidad. Y hay otro diálogo precioso, diríamos, que le dijo Jesús crucificado: ¿qué puedes hacer, Ángela, por mí? Que sea bastante. Esto también una pregunta que el Señor nos dirige. ¿Qué podemos hacer nosotros que sea bastante? Nunca es bastante lo que hacemos, Sí. ¿no? Y también le dice el Señor: Ángela, no distante, sino unida a mí, te amé. Son verdaderamente, es que es la escuela franciscana en su núcleo fundamental de esa afectividad, ¿no? Sí. ¿Ve? Y con ribetes agustinianos: soy más íntimo a tu alma que tu alma a ti misma. Sí. En otra ocasión le pregunta a Ángela: ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Y Ángela responde con acierto: yo no quiero sino a ti. No quiero ni oro, ni plata, ni nada de cuanto el mundo contiene. Yo nada quiero sino a ti. Qué bonito, sí. Padre, le quería hacer una pregunta. Bueno, por lo que uno ha leído de vidas de santos, ¿por qué Dios escoge más, y esto es una realidad, escoge más a la mujer que al hombre? Porque yo he leído poco que tengan estos diálogos tan preciosos con un varón santo. ¿Por qué Dios escoge más bien? Porque el Padre Molina habla de esto, por el temperamento ese femenino que es más ese afecto, que hay que entenderlo bien, claro. ¿Por qué coge más Dios a la mujer para estas cosas, no? O quizá estoy un poco confundida, Padre. No, es así. O sea, Sí. si vamos a la estadística, es así. Estoy defendiendo mi postura. Sí, es que es así. Y vemos, por ejemplo, hermana, ¿a quién escogió para consolar su corazón? A Santa Margarita María de Alacoque. Así es, sí. ¿A quién escoge para ser difusora de la Divina Misericordia? A Santa Faustina Kowalska. Sí. Y entonces, ¿Por qué, diríamos padre? que... ¿Por qué? Pues yo, la razón de fondo la tendrá Dios, hermana. Lo que sí sé es que en el momento de la cruz hubo más mujeres que hombres. Ah, debe ser. Sí. Eso sí que lo sé. Ahora,
la mujer en ese sentido en la vida espiritual es más fiel, ¿no? Quizá por eso mismo, porque el Señor la ha dotado de esa afectividad. El varón pues va a tender más a realizar obras por Dios, ¿no? Te construye una iglesia, dice un cura, ¿no? En cambio, diríamos que un corazón femenino también santo le va a decir, te acompaño en Getsemaní. Esa faceta, diríamos, de corazón, de esa maternidad que anida en cada mujer, el Señor también la ha escogido, porque además la criatura más excelsa es María Santísima. Así que en cierta manera hay una imitación de la Virgen Santísima, y es lo que yo podría pergeñar, pero la razón de fondo, pregúntesela a Dios en el cielo. Padre. Sí. Bueno, así que padre, ¿con qué podríamos? Dígame, sí, padre. Sí, no, que de Santa Ángela podríamos estar días, pero creo que hemos visto lo fundamental. Sí. Bueno, pues, padre, Ángela escribió algún escrito o no, o es lo que quizás a lo mejor veía su director espiritual. Y también, padre, sí. Padre, también que lo comentamos en el programa pasado, como diríamos, de los escritos que tomó el director espiritual, ella después los refrenda. Tiene valor de autobiografía, ¿no? Sí, es verdad, ya me acuerdo, sí. Sí. Padre, y usted dijo que ella tuvo su director espiritual, que lo ha nombrado. Díganos un poco, porque claro, esta vida tan singular que llevó ya después de su conversión y todo, bueno, es que si va por libre es un poquito también peligrosa, padre, porque el demonio también se puede disfrazar de estas, de estas inspiraciones o de estas cosas. Y sin embargo todos los santos tienen ese director espiritual, pero como decía, no sé si San Francisco de Sales, o santo y sabio, ¿no? Que la iba guiando y todo lo sometía a su director espiritual, padre. Sí, es que esta es una constante en los santos. Qué bueno que toque este punto, hermana, porque los santos, diríamos, no se han fiado de sí mismos. Sí. No han tenido ese juicio propio. Por eso se decía de las monjas de Port Royal, puras como ángeles, soberbias como demonios, ¿no? En el tiempo de los jansenistas, con un juicio propio tremendo. Y en cambio los santos, los fenómenos extraordinarios los han sometido al visto bueno de los directores espirituales. También la vida de penitencia. Buscan ese refrendo del representante de Dios para su alma. Y eso es motivo de garantía. Sí. Porque, claro, un alma que se fía solo de ella, somos pésimos jueces en causa propia. Entonces, no vamos muchas veces a lograr ver lo que Dios quiere, porque podría teñirse de voluntad propia aquello que pensamos que Dios nos pide. Y por eso muchas veces Dios también ha probado a las almas, moviendo al director espiritual a decirle no, eso no lo hagas, ¿no? O posponiendo la realización de una obra. Lo vemos claro pues en Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo. Fíate de tu superiora, le decía, aunque obedece a tu superiora, aunque te mande algo contrario a lo que te mando yo. Sí. Obedécela a ella. Esta es una característica, pero marcadísima en la vida de los santos. Sí, padre. Bueno, pues vamos a hacer la segunda pausa del programa, que es donde damos el correo electrónico para todos los que nos quieran escribir, y seguimos luego con el padre a ver si tenemos que contar algunas cosas de esta gran santa, Santa Ángela de Foligno.
¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, padre, ¿qué más desea comentarnos de Santa Ángela? Yo prácticamente, hermana, hemos visto todos diríamos, los puntos fundamentales de la santa, porque como habíamos adelantado ya en el programa anterior, si quiere vemos algún otro representante de la escuela franciscana. Muy bien, padre. Aquí tengo al beato Raimundo Llull, que es de aquí, de las Islas Baleares, de Palma de Mallorca. Está justo aquí, casi enfrente en el mar Mediterráneo, enfrente de Barcelona, más bien enfrente de Valencia, que está aquí también abajo. Ajá. Y, Sí. padre, él también fue precisamente de esta escuela. ¿Qué nos puede contar, padre? Bueno, es un beato muy curioso. Le llaman el doctor iluminado. Se puede llamar Raimundo Llull o Lulio. Él nace en Palma de Mallorca, 1235, de una familia noble, y siendo aún joven entró en palacio, como solían enviar pues personas, o sea, jóvenes para servir al rey, para formarse como paje. Luego fue mayordomo del infante don Jaime, hijo del conquistador, Jaime el Conquistador, y el propio Raimundo nos cuenta que llevó una vida frívola y lasciva, y que era amigo de trobar. O sea, imagínense, acabamos de dejar a Santa Ángela Eso le iba a decir. que comulgaba en pecado, y ahora nos encontramos con el beato Raimundo Lulio. ¡Qué consuelo, padre! ¡Qué consuelo! Bueno, desde luego el Señor nos deja estos santos que han sido transformados por la gracia, ¿no? Sí. Fíjese que antes de 1257 se calcula, contrajo matrimonio con Blanca Picani, de la que tuvo un hijo y una hija. El matrimonio nos dicen que no le hizo caer en la cuenta de la sensatez. Siguió en sus devaneos y frivolidades. A los 30 años de edad va a sufrir una profunda crisis espiritual. Tengamos en cuenta, hermana, que 30 años, cuando existía una esperanza de vida a lo mejor de 55, era más de la mitad de la vida. Así es. En ese tiempo la esperanza de vida era muy, muy corta. Pues a los 30 años sufre una profunda crisis espiritual, al parecer como consecuencia de una aparición de Cristo crucificado, invitándole a darse totalmente a su servicio. Y la conversión de Raimundo va a ser súbita. Y desde entonces se dedicó por entero a atraer hacia la fe católica a infieles e incrédulos, poniendo en peligro muchas veces su propia vida. Y después de 1000 viajes, de peripecias, de vicisitudes, vamos, es larguísima la historia de él. Fue apaleado en Túnez por los maometanos, que le dejaron medio muerto en la plaza pública. Fue recogido por unos genoveses que lo embarcaron con dirección a Mallorca, pero murió a la vista de la isla probablemente el 29 de junio de 1316. Son fechas aproximadas porque, claro, dada la distancia, a veces es difícil poner algo exacto, ¿no? Y los franciscanos lo sepultaron en su iglesia y todavía se conserva, y los mallorquines pues comenzaron a venerarle como mártir, y Pío IX, el Papa de la Inmaculada, lo beatifica en 1847. Diríamos que fue grosso modo la vida. Si entramos en la actividad de Raimundo Llull, podemos decir que él fue filósofo, teólogo, apologista, poeta, novelista, fue sabio enciclopédico, polígrafo, pedagogo, ermitaño, viajero, misionero y mártir.
y creo que no se me escapa nada de lo que, Padre, todo para lo que hizo. tan corta vida, Pero, mucha cosa. pero lo más importante, también fue místico. Ah, Y fue sí, de los sí. grandes místicos de la Edad Media. Mm, Al encuadrarlo en alguna escuela, hay que ponerlo en la escuela franciscana. ¿eh? Los expertos lo ponen en la escuela franciscana, porque en su vida trató mucho con los franciscanos y los franciscanos le ayudaron en sus empresas, y también su pensamiento estaba imbuido de espíritu franciscano, pero sí. sobre todo su corazón era franciscano. Ujú. ¿eh? Raimundo Lull va a escribir centenares de libros, algunos de ellos muy extensos, como el famoso libro de la Contemplación, que viene a ser así, algo así como una suma o enciclopedia de conocimientos teológicos y naturales de enormes proporciones. No es el único que escribió este tipo de obras, ¿no?, en la historia de la espiritualidad. Fíjense que en una edición determinada son 7 volúmenes, o sea, Ujú. fue Sí. una obra inmensa. Y empezando por el ser eterno, sus atributos y operaciones, después sigue por la creación, las virtudes de Cristo, todo eso mezclado con estudios de psicología, de moral, de odisea, apologética. Era un hombre de un conocimiento enciclopédico verdaderamente. Sí. Entre las obras espirituales destaca una que es preciosa, el libro del amigo y del amado. Diríamos, un diálogo con Cristo, en definitiva, eh, lleno de diálogos preciosos que yo a veces he predicado de este libro, porque se extraen unos diálogos maravillosos. Menéndez y Pelayo, este gran hombre de la cultura española, pues dirá que es una joya de nuestra poesía mística, digna de ponerse al lado de los angélicos cantos de San Juan de la Cruz. Ujú. Fíjese, a ese nivel lo pone Menéndez y Pelayo. Y probablemente tuvo un origen propio, pero pronto aparecen los abundantes manuscritos catalanes como un capítulo del extenso libro Blanquerna. Eh, pero retener ese el libro del amigo y del amado. Ujú. Eh, Sí. sí. Padre, bueno, este ha sido un poquito el resumen de este santo mallorquín. Y padre, creo que tenemos otros santos también de la escuela franciscana, me parece, padre. Sí, yo he hecho una selección, pero es que es incontable, ¿no? Ujú. Pero tenemos al gran San Bernardino de Siena. ¿eh? Sí. Él lo ubicamos finales del siglo XIV, 1380, y primera mitad del siglo XV, muere en 1444. Nace en Massa, cerca de Siena, de la noble familia de los Albicheschi. ¿Por qué es importante esta familia? Tiene mucha raigambre, ¿no? Recibió en Siena una educación completa en las ciencias eclesiásticas. En 1402, a los 24 años de edad, ingresó en la orden franciscana. Este sí que es franciscano, diríamos, de la orden. Ujú. En 1404 recibió la ordenación sacerdotal. Un año después lo destinaron a la predicación y va a recorrer gran parte de Italia en misiones populares. Esas misiones que daban tanto fruto. Quizá el último gran predicador de misiones populares fue el español, el padre Eduardo Rodríguez, que conmovía las almas. Eran predicadores que tenían una exposición de la doctrina muy viva. Por ejemplo, el padre Eduardo Rodríguez, la meditación sobre la muerte la predicaba en el cementerio y todo el pueblo se trasladaba al cementerio. Tenían estos recursos, Sí, sí, padre. eran geniales. Entonces, en esas misiones populares, en el caso de San Bernardino de Siena, tiene como característica principal un intenso amor a Jesucristo, que llegaba al corazón de sus oyentes, les arrancaba lágrimas de penitencia. Este amor a Jesucristo lo sintetizaba
en el anagrama del nombre de Jesús. La JHS, ¿no? Jesu hominum salvator, o sea, Jesús salvador de los hombres. Tal como desde entonces se va a popularizar ese anagrama, JHS, y lo llevaba a modo de banderín y procuraba que fuera grabado en todas partes y en todas las formas posibles. Pues los jesuitas van a tener ese anagrama también. Así es, padre. Lo van a difundir mucho. Pues el origen está en San Bernardino de Siena porque es el gran apóstol del nombre de Jesús. Y después de una vida entregada enteramente, dedicada a la predicación, a la reforma de la vida religiosa, cada vez más ferviente, va a morir en Áquila el 20 de mayo de 1444. Solo 6 años después, hermana, 6 años después, fue canonizado por el Papa Nicolás V, cediendo a los clamores del pueblo cristiano. Prácticamente había una aclamación de la santidad de San Bernardino de Siena, y el Papa tuvo que ceder a ese clamor que era la voz de Dios en definitiva por ese sensus fidelium que clamaba la canonización de San Bernardino, ¿no? Sí. Conservamos de él sermones en que se aprecia el celo apostólico, esa fuerza persuasiva de esa palabra encendida que tenía este santo. Tengamos en cuenta, hermana, que en ese tiempo los procesos de canonización eran larguísimos, larguísimos. A veces duraban pues un siglo. Y otra cosa, que ante la crisis de relajación que había en la Iglesia, Dios fue suscitando santos, porque fíjese que ya estamos primera mitad del siglo XV, ya hay, diríamos, brotes de santos que llaman a la reforma, a reformar las costumbres. Sí, padre, yo le quería preguntar esto que ha dicho usted de él en cuanto a lo de las misiones, que movía los corazones, pero en masa, no es que fuera uno o dos. Y ahora, padre, bueno, a lo mejor es que yo tampoco tengo mucho conocimiento, pero ahora pareciera que ya no hay, o sea, como que ya no hay eso. No sé, la clave, claro, es que se está perdiendo a nivel de la sociedad ese ambiente espiritual, pero pareciera que ahora no se dan estos grandes acontecimientos de misiones. Bueno, la gente ni ha oído hablar que son las misiones populares, es que ni siquiera eso, padre. ¿A qué se debe? Es que, claro, está propiamente en estos grandes santos que movían, estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no, padre? ¿A usted le ha pasado, padre? Sí, mire, yo lo que le puedo decir es que el padre Molina, diríamos que hacía también un análisis sociológico profundo. Él mismo decía que las misiones populares tuvieron su tiempo por la distribución que había en ese tiempo. No había tanta comunicación entre los pueblos. Sí. Entonces un misionero iba y era el gran acontecimiento del decenio. Entonces predicaba y transformaba un pueblo. Es que era una cosa de no creerlo. Entonces yo el reflejo más cercano que tengo es este padre Eduardo Rodríguez. Conocí a un sobrino de él que vivía en Murcia y que este hombre predicaba y dejaba en gracia de Dios a todo un pueblo. O sea, hasta las piedras lloraban con sus predicaciones. Pero era, diríamos, era un tiempo en que se podía hacer eso. Tenía el atractivo también de ser una misión que se preparaba con esmero. Ahora tenemos los medios de comunicación. Tenemos que hacer esa misión por medio de la radio, por medio de la televisión. Dios nos da esta oportunidad ahora de poder llegar a las personas. Por supuesto que no tiene esa misma mística que tenían las misiones populares, ¿no? Pero es el instrumento que el Señor nos da. Por eso el padre Molina decía,
hay que apostar por los medios de comunicación. Así es, padre, sí, porque además tengo la experiencia de la gente que escribe después de escuchar estos programas, bueno, y es que escriben de muchos países, a cuál más lejano, y claro, y todos están muy contentos de lo que aprenden, la luz que se le da de esa doctrina recta, y por eso tiene usted toda la razón. Estos, lo decía también el padre Molina, estos son los púlpitos de nuestros tiempos, ¿no? Los medios de comunicación, y lo sé fehacientemente porque recibo los correos y cada vez que hay un programa la gente escribe diciendo qué bien le ha hecho este programa, el otro. Ciertamente, padre, además de todos los países que escriben, desde la Patagonia hasta Canadá. El otro día recibía un correo de una joven de Canadá, de la ciudad de London. Entonces, padre, es verdad, tiene toda la razón. Padre, ¿quiere antes, porque nos quedan todavía unos cuantos minutos, no muchos, quiere que toquemos algún otro santo? Pues, como usted siempre me pide santas, Santa Catalina de Bolonia, brevemente también. Ella ya, vamos avanzando en el tiempo, ya es del siglo XV. Sí. Nace en 1413, va a vivir 50 años, muere en 1463, nace en Bolonia, en el seno de una noble familia, se educa en la corte de Ferrara junto con la princesa Margarita. Ahí aprende a escribir y a hablar en latín, y traducía correctamente a Cicerón y a Virgilio, que son bien difíciles de traducir, hermana. Sí. También cultivó con éxito la música y la pintura. Vayamos formando el cuadro de lo que era la vida de Santa Catalina, ¿no? Siendo todavía muy joven, abandona el mundo y entró en las Clarisas de Ferrara. De allí pasó a las Clarisas de Bolonia como abadesa. Ella escribió un hermoso libro titulado Las 7 armas espirituales contra los enemigos del alma, y tiene tanto de biografía como de tratado espiritual este libro que escribió. Ella lo escribió bajo un seudónimo, Catella, y cuenta las luchas que tuvo que sostener y los medios que empleó para vencer las terribles tentaciones de las que estuvo rodeada casi toda su vida. Fíjese cómo el Señor permite esas tentaciones para que ella muestre la solución o el modo de abordarlas, ¿no? Eso es lo que queda plasmado en su libro. Y habla también de los favores espirituales con que Dios recompensó su fidelidad. Como vemos, estamos ante una santa franciscana, Clarisa, claramente franciscana. Poco después de su muerte, que fue en Bolonia, el 9 de marzo de 1463, su libro, bajo el título de Revelación de Santa Catalina, pues se difundió por toda Italia con gran provecho para las almas. Sí. Padre, ya que ha tocado, y todavía nos quedan unos minutitos, poquitos, sí, para que recemos las 3 Ave Marías, pero ya que ha tocado que ella escribió un libro que se tituló Las 7 armas espirituales contra los enemigos del alma, díganos, Padre, estos 3, pues si alguno no los recuerdan, estos 3 enemigos del alma, que los tenemos todos al nacer, estos 3 enemigos, y que son a cuál más difícil de vencer, Padre. Sí, bueno, el mundo, la carne y el demonio, y quizá el más difícil va a ser pues nuestra propia lucha, Así claro, el demonio podríamos neutralizarlo en algún momento, pero tenemos que estar atentos a nuestra lucha interior también, que muchas veces es lo que nos traiciona, ¿no? Así que, pues esta santa, desde luego, que tuvo luchas bastante extendidas por toda su vida, así que sí, seguro que yo no he leído este libro, pero se difundió mucho, y eso significa que sirvió mucho, Así es. Que fue muy efectivo. Es como el combate espiritual, ¿no? Este libro que le ayudó tanto a San Francisco de Sales, que se difundió tanto que se sigue vendiendo todavía, ¿no? Bueno, sí, pues Padre, si le parece, le vamos, bueno, como siempre, a invitar
rezar las 3 Ave Marías y bueno, le agradecemos muchísimo. Yo lo disfruto mucho estos programas porque claro, la Iglesia nos pone estos santos como modelos para nosotros. Pues Padre, si le parece, vamos a rezar las 3 Ave Marías y luego Padre nos da su bendición. Muy bien. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Padre, y ahora si nos hace el favor, nos da la bendición para que en el último minuto así yo pueda volver a repetir las preguntas para nuestros oyentes. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, Padre Zavala, muchísimas gracias por estos programas que, bueno, yo especialmente los disfruto, como he dicho, porque son un ejemplo de amor incondicional al Señor. Bueno, Padre, entonces hasta el próximo mes de mayo, que lo volvemos a esperar otra vez con estas escuelas de espiritualidad. Pues hasta mayo entonces. Bueno, Padre. Bueno, vamos con el concurso de esta semana. Primera pregunta, ¿quién es el patrono de los animales? La segunda, ¿dónde se encuentra el santuario más grande del mundo dedicado a San José? Y la tercera, ¿cuál es el 8º mandamiento de la ley de Dios? Bueno, pues aquí ya casi terminando el programa, imitemos a estos santos que el Padre Zavala nos ha traído el día de hoy, que muchos piensan, bueno, qué bien lo de los éxtasis, todo lo que le decía el Señor, tú eres yo y yo soy tú, pero también lo decía el Padre. Esto no es como todo gozo y alegría, sino que los santos también son expertos en el sufrir por amor del Señor y morir a ellos mismos, porque el que no muere no va a resucitar a una vida nueva con Cristo. Así que lo tengamos siempre en cuenta, las cruces que Dios nos manda juntamente con esa vida de oración y, por supuesto, que nos lleva a ese amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, y que realmente si uno quiere ese acercamiento al Señor y avanzar en la vida espiritual, ya Dios se irá encargando de despojarnos poco a poco de todos aquellos apegos que tenemos que no son Dios y nos impiden la santidad. Bueno, ahora sí, que ya estoy terminando, que la Sagrada Familia los bendiga a todos, ahora y siempre. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com.
nsradio.com. Te esperamos.